En esta oportunidad analizaremos la retención en la fuente sobre los dividendos y la forma en que ésta debe ser aplicada a partir del año 2020. Para comprender el modelo que está vigente, es conveniente hacer un resumen muy breve de cuál ha sido la evolución de las normas en materia de retención en la fuente y de impuestos sobre los dividendos. En primera instancia, tendríamos la legislación que estaba vigente hasta el año 2016. Se debe tener en cuenta que para esta época se le daba prioridad a evitar la doble tributación. Esto quería decir que se trataba de lograr que la sociedad pagara impuestos y que esa misma utilidad no pagara impuestos nuevamente en cabeza del socio cuando éste percibía los dividendos. Por esta razón existía el artículo 49 del Estatuto Tributario que nos permitía determinar la porción que se le debía entregar al socio como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, es decir, no era gravado en la declaración de renta del accionista, y cualquier monto adicional de utilidades que excediera el cálculo del artículo 49 pues debía ser entregada como gravada y por consiguiente el socio debía pagar. Este modelo funcionó por muchos años hasta que en el año 2016 aparece la ley 1819 y allí por primera vez se rompe con este paradigma y se hace una imposición tanto a los dividendos que ya habían pagado impuesto en cabeza de la sociedad como a los que no. Lógicamente había un tratamiento diferenciado para estos dividendos en la medida en que los que provenían del cálculo del artículo 49 se grababan con unas tarifas inferiores a los que excedían el cálculo de dicho artículo. Y esa es la razón por la que ese artículo continúa vigente. Aparece la ley 1943 del año 2018 y hace algunas modificaciones al modelo de gravamen a los dividendos, entre otras, gravar a las sociedades que actúan como receptoras de dividendos y incrementar tarifas. Luego, con la ley 2010 del año 2019, el modelo se mantiene, sin embargo, se hace una modificación leve al esquema tarifario. De acuerdo a esto, entonces, cuando estamos frente a un dividendo percibido en el año 2020 y siguientes, debemos tener en cuenta que estamos trabajando en un modelo dual. Si esos dividendos provienen de utilidades generadas en ejercicios anteriores al año 2016, inclusive el año 2016, entonces vamos a tener que aplicar el modelo anterior. Si esos dividendos provienen de utilidades generadas en ejercicios 2017 y siguientes, entonces vamos a tener que utilizar el modelo contenido en la Ley 2010 del año 2019, también conocida como Ley de Crecimiento Económico. ¿En qué consiste entonces el modelo anterior? Que hacemos el cálculo del artículo 49 para establecer la parte que es grabada y no grabada. Entonces, de acuerdo al artículo 49, tenemos una porción que sería ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, y si esos dividendos provienen de utilidades año 2016 y anteriores, pues le vamos a grabar al 0%. Si exceden el cálculo del artículo 49, entonces, tratándose de una persona natural residente en Colombia, le aplicaríamos una tabla de gradualidad según como estaba vigente en esa época. Si estamos hablando de sociedades nacionales, lo que se modifica esencialmente es que para los grabados se le aplica una tarifa del 20%, y si estamos hablando de no residentes, personas naturales, personas jurídicas y establecimientos permanentes, entonces le vamos a aplicar una tarifa del 33% a estos dividendos grabados o dividendos que provienen del exceso del artículo 49. Si por el contrario estamos hablando de utilidades que se están distribuyendo y que corresponden al año 2017 y siguientes, entonces nos pasamos al nuevo modelo. En este modelo se dice que si el dividendo es inferior a 300 VTs, va a tener un gravamen del 0%. Pero si el dividendo excede las 300 VTs, entonces
lo que vamos a hacer es tomar el dividendo, restarle 300 VTs y al excedente se le aplica un 10%. Para las utilidades que no han pagado impuestos en cabeza de la sociedad, es decir, para las que exceden el cálculo del artículo 49, hablaríamos de aplicar una tarifa vigente. Esa tarifa vigente es la general del impuesto sobre la renta para el periodo de distribución del dividendo, no para el periodo de generación de las utilidades. Es decir, que si por ejemplo estos dividendos, unos dividendos del año de utilidades del año 2018 se distribuyeran en el año 2025, estaríamos aplicando la tarifa vigente en el año 2025, que pues por ahora se esperaría que fuera del 30%. Y una vez se ha descontado ese impuesto, entonces decimos, tomamos el dividendo, le quitamos el impuesto que le corresponde y sobre el excedente entonces aplicaríamos una tarifa del 10%. ¿Podría darse una tarifa del 0%? Pues eventualmente sí, si el dividendo fuera inferior a 300 VTs. Ahora bien, si fueran sociedades nacionales, el, el modelo cambia, eh, porque estas no tienen un rango no grabado, simplemente se les va a aplicar un 7.5% sobre las que ya pagaron impuestos en cabeza a la sociedad y se le va a aplicar nuevamente la tarifa vigente al momento de la distribución del dividendo y sobre el excedente se aplicaría un 7.5%. Este mismo modelo se aplica tanto para las personas naturales y jurídicas no residentes en Colombia y para los establecimientos permanentes con una modificación, que ya no es del 7.5 sino del 10%. Es importante tener en cuenta entonces que el modelo de dividendos tiene algunas precisiones que se deben observar al momento de decidir si se practica o no la retención en la fuente. La primera es que, especialmente para el caso de las personas naturales, el dividendo se entiende que ganado o devengado en el momento en que se decretan por parte de la Asamblea General de Accionistas. Ese es un elemento bien importante, eh, y a través del desarrollo doctrinal que ha hecho la DIAN, pues se ha reforzado este concepto en la medida en que los dividendos se apartan del principio de caja y siempre se ajustan al principio de devengo en todos los casos. La única forma en que no se generaría el devengo en el momento en que se produce el decreto de los dividendos por parte de la Asamblea es que dentro del acta quedara una condición suspensiva que pudiera anular esa decisión. Por ejemplo, que solo se pagarán los dividendos si hay caja dentro de 6 meses. Y entonces, si no se produjera esa condición, la decisión de distribuir dividendos quedara anulada inmediatamente. Entonces, es esa condición suspensiva la que podría diferir el pago o la generación de un impuesto sobre los dividendos en ese momento. Y en consecuencia, la retención en la fuente debe ser practicada con el acta de asamblea o en la fecha en que se produjo la decisión por parte de la asamblea, lógicamente, si no hay ninguna condición suspensiva que otorgue el derecho al inversionista a hacer el cobro de sus dividendos. Cuando la sociedad es una sociedad receptora de dividendos, o mejor dicho, cuando el dividendo es recibido por una sociedad y no por una persona natural, entonces la retención en la fuente se causa por una única vez, es decir, se genera retención cuando la sociedad recibe los dividendos, pero cuando esta sociedad a su vez se los va a distribuir a sus socios, personas naturales o beneficiarios finales, no debe volver a practicar la retención en la fuente. Por el contrario, lo que ella va a hacer es trasladar la retención que ya le habían practicado en favor de sus socios o inversionistas. Se presume que la retención debería ser igual al impuesto.
Sin embargo, esto no se va a cumplir en todos los casos porque si el inversionista tiene varias compañías y algunas no le practicaron retención en la fuente porque el dividendo era inferior a 300 VTs, al momento de preparar su declaración de renta va a consolidar todos los dividendos que recibió y eventualmente allí sí puede tener algún nivel de gravamen por la consolidación que lo llevaría a superar las 300 VTs de base.